El día de hoy vamos a hacer la segunda parte porque creo que es un tema bastante relevante y ya estamos próximos a, en muchos casos, en muchas empresas, normalmente esperan también estos tiempos, digamos que entre octubre, noviembre, para poder hacer sus auditorías, porque ya que esto es un input para la revisión por la dirección, pues se espera que que esta información o que estas no conformidades o conformidades puedan llegar hacia las personas decisoras, o sea, las personas que van a tomar la acción o que van a tomar la medida correctiva para la mejora o para la corrección propiamente, ¿no? Entonces, la idea de la auditoría es siempre tener en cuenta que la preparación eh, es lo más importante dentro de una auditoría, porque una auditoría siempre es un evento planificado, no es un evento que como una fiscalización o como algo que pueda ser no planeado, no siempre es planeado. Entonces, justamente por eso es que quizás la parte más importante es planearla correctamente para que pueda tener el efecto que nosotros queremos, ya que también esto es un ingreso para la información que tiene que tener como la dirección, ¿no? O el más alto representante de la organización para la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones para el próximo año en relación a temas de seguridad, en temas de seguridad y salud, o quizás si vas a hacer una auditoría que involucra ambiente, u otra norma, también podrías considerarla, pero esta información es de especial interés para la toma de decisiones. Entonces hay que tomar estas acciones con la seriedad respectiva, porque realmente si yo hago una muy buena auditoría, puedo tener una imagen, digamos, no forzosamente una auditoría te garantiza que todo esté marchando bien. Desde ahí es importante entenderlo, ¿no? O sea, el hecho de que, y lo hemos vivido muchas veces, que hemos empezado con empresas que tienen todas las certificaciones, pero cuando hemos visto realmente cómo funciona el sistema no funciona con la madurez que se esperaría que tuviera una empresa que tiene la trinorma, o una empresa que ya tiene certificada alguna norma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que no forzosamente el hecho de que tengas una certificación no forzosamente garantiza que tú tengas un sistema que esté funcionando y que finalmente esté madurando, porque lo que queremos es eso, ¿no? Lograr una madurez para poder lograr una cultura, porque si no hay ese sentimiento o esa sensibilización o esa concientización que tienen que tener todos los que participan en el sistema, que básicamente son toda la empresa, ¿no? Los trabajadores, los directores, los gerentes, los supervisores, todos, ¿no? Difícilmente pues eso se puede, digamos que trascender a una mejora o llevar algo al siguiente nivel, ¿no? Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que cuando empecemos con el tema de las auditorías, como esto es algo que la revisión por la dirección anual requiere, es importante que nosotros tengamos, que le demos la importancia debida a este documento, ¿no? O a este proceso, básicamente, ¿no? A este proceso. Ok, entonces nos quedamos, esta parte ya la vimos, vimos quienes revisan la auditoría y hablamos de los puntos clave también en la última capacitación. Mencionamos cuáles son los puntos clave y ahora vamos un poquito a desarrollar un poco más cuáles son estos puntos clave. Entonces, sí, yo voy a tocar los puntos clave, pero también voy a solicitar que ustedes me comenten o me digan la problemática que tienen en relación a este punto clave. Por ejemplo, alguna consulta que tengan con respecto a la política, ¿no? Algo que nos pasó, inclusive nos pasó a nosotros, siendo una empresa consultora, nos pasó que cuando hicimos nuestra auditoría Mintra, eh, el auditor nos observó la política, realmente, ¿no? Entonces, había un principio que no estaba del todo entendido, ¿no? Que era el principio de la articulación con otras normas. Nosotros teníamos, en ese momento, teníamos también la norma de ambiental, tenemos la norma ambiental, ¿no? Entonces, él
el auditor nos explicó de que no estaba bien entendida dentro de la política cómo esta última parte, cómo este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podría ser articulado con otras normas, ¿no? Esa fue su observación. Y se levantó también, ¿no? O sea, lo que tuvimos que hacer es hacer una revisión de la política, verificar realmente cómo podríamos nosotros articularlo de la mejor forma, el tema de las demás sistemas de gestión, que realmente sí estaba de alguna forma dicho, pero no se entendía correctamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer una revisión nuevamente, esto pasó un proceso de consulta, digamos, ¿no? Y luego se hizo la modificatoria de la política y tenemos, gracias a eso, una nueva política que cumple con los 5 principios, incluyendo el último principio, que es el principio 5, de articulación o de posible integración con otros sistemas de gestión, ¿no? Entonces, les comento porque nos ha pasado incluso a nosotros. Entonces, la idea es que la política no significa de que es una y que nunca va a ser intocable. O sea, revisen también los compromisos adquiridos ahí y la política definitivamente tiene que conversar con los demás objetivos, ¿no? Lo que sí también me he dado cuenta es que cuando hacemos las auditorías, la política no conversa con nada del sistema. O sea, no hay forma de cómo los compromisos, o sea, una política es el compromiso, ¿verdad? Sabemos que es el compromiso que adquieren las organizaciones en relación a seguridad y salud de trabajo, en relación a ambiente, en relación a, no sé, anticorrupción o en relación a inocuidad alimentaria, no sé. Entonces, básicamente es un compromiso que toma la organización. Como todo compromiso, obviamente la palabra escrita no significa que sea la palabra desarrollada, ¿no? Entonces la idea aquí es que para poder evidenciar que yo estoy cumpliendo mi compromiso, yo tengo objetivos, ¿verdad? Y luego estos objetivos tienen objetivos específicos y esos objetivos específicos tendrán quizás una meta y esa meta estará ligada a un indicador y ese indicador tendrá actividades de cumplimiento para poder lograr el indicador y se va desarrollando, ¿no? Entonces la idea siempre es que la política debe conversar con el sistema, no debe ser un documento aparte y luego está todo el sistema, ¿correcto? No sé si se me ve bien o cómo está fluyendo si se está viendo, porque a veces siento que me quedo congelada o si se ve bien. Me comentan, por favor. Sí se ve bien, ingeniera. Se ve Ya, correctamente. ya. Gracias. Entonces, eso es, ¿no? Nuestra política ya saben que debe ser específica a la organización, copiar políticas es algo que no, o sea, digamos que si no tienes ni la menor idea de cómo hacer una política, ok, puedes buscar alguna empresa a la cual tú te quieras referenciar, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera referenciarme a esta empresa, quisiera lograr lo que tiene esta empresa. Podrías, ah, digamos que, adaptar esa política pero nunca copiarla y pegarle, cambiarle el logo, por favor. Eso desvirtúa completamente todo el sistema y la política es un documento que donde parte todo, porque ahí están los compromisos, la organización, cómo se va a llevar, considerando qué principios va a adquirir para poder desarrollarse en relación a seguridad y salud del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros seamos muy específicos en nuestras políticas, a que sea apropiada también al tamaño de la organización. ¿Para qué me voy a mandar con políticas que sean complejas si yo realmente quizás recién estoy empezando con una empresa, tengo 5 trabajadores? Ahora, si tu empresa ya llegó pues a los 300 o 3000, porque tenemos también clientes que tienen como 3000 trabajadores, mineras, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de sistemas mucho más maduros, o sea, donde yo me puedo comprometer de repente a cosas un poco más estructuradas, un poco más globales, ¿no? Pero si yo tengo que ver en qué estoy, qué es lo que quiero lograr, porque la claridad es importante dentro de la política, ¿no? Porque a veces cuando se colocan compromisos que nadie entiende, luego, ¿cómo haces para poder llevarlos a cabo? O sea, el compromiso tiene que ser algo que tú lo entiendas, que tú realmente lo puedas vivir, que tú realmente puedas entender por qué se colocó.
¿no? O sea, y a veces cuando se copia y se pega, pues no se entiende del todo, porque fue creada por otras personas, bajo otras realidades. Eso es muy importante considerar. La difusión también de la política puede tener varias formas de difundirlo, ¿no? Y definitivamente la política es un documento que debe estar publicado, es parte de los documentos que deben estar publicados. Entonces, la idea es que esta política debe ser difundida, debe ser accesible a todas las personas que laboran en una organización y debe ser actualizada. Por más que de repente no vayas a hacer algunos cambios sustanciales, siempre hay que revisarla. O sea, es parte de la revisión de que quizás no cambies nada, pero eh, el día a día probablemente las normas vayan a cambiar o de repente hay algo que tú crees que este compromiso podría ser más elevado o este compromiso realmente no está conversando con a lo que quiero lograr con la organización. No sé, hay que revisar este tipo de compromisos en los cuales yo me haya adherido, ¿no? Es importante que consideren algunos, la política es lo que menos ven dentro del sistema de gestión. Ya tengo la política, ya está. Pero es muy importante porque rige muchas de las cosas que nosotros vamos a desarrollar dentro del sistema, ¿no? Otra de las cosas, dentro de una auditoría que puede ser de necesidad o que puede ser solicitada es el tema de la línea base. Como lo habíamos visto en el anterior webinar, la línea base no es un documento que se tenga que hacer todos los años. Básicamente, si tú tienes una buena línea base y no has hecho mayores cambios representativos dentro de tu organización, realmente no se requiere que se haga de forma anual. Ahora, tu línea base va a depender de cómo es que se haya desarrollado la organización a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía una oficinita de repente y ahora tengo 4 almacenes, entonces ya definitivamente la línea base que tú tenías para este caso ya no puede ser una línea base porque probablemente tengas otros criterios que te apliquen o de repente estás ingresando a otro sector, ¿no? Por ejemplo, estaba trabajando en un sector, no sé, retail, y ahora voy a ingresar a hacer voy a entrar a otro sector que puede ser hoteles, por ejemplo, ¿no? Donde podrían haber cosas que yo necesito cumplir, ¿no? Y eso hace también que nuestra línea base tenga que revisarse, ¿no? Y nuevamente aplicar y ver cuál es la brecha que existe entre lo que tengo y lo que debería estar cumpliendo, ¿correcto? Y lo mismo pasa con los requisitos legales. Los requisitos legales también depende de cómo lo lleven, ¿no? En algunos casos, nosotros llevamos en varias formas, nosotros hacemos el seguimiento de los requisitos legales. Hay clientes donde nosotros simplemente les hacemos boletines y le damos digamos que los artículos que podrían ser más relevantes para ellos, pero hay empresas en las cuales nosotros llevamos toda su matriz legal. ¿Qué significa? Que nosotros les armamos toda la matriz legal en base a lo que ellos requieran. Obviamente vemos artículo por artículo cómo van a cumplir esta organización cada uno de los artículos para no estar en falta con ninguna organización, no solamente con la SUNAFIL, también con OEFA o con alguna organización, depende de la magnitud de matriz de requisito legal que esté llevando o de gestión de requisito legal, porque también lo puedes llevar no forzosamente en una matriz, podrías llevarlo en un panel de control, podrías llevarlo simplemente como un checklist, podrías llevarlo, o sea, la norma no especifica cómo debas llevar o el control de la gestión del requisito legal. Lo que sí es que tienes que tenerlo en cuenta, no en cuenta, sino que debes tenerlo mapeado para poder establecer el cumplimiento, porque cuando tú tienes tu requisito legal, no simplemente solo es identificarlo, sino también es hacerle un seguimiento para a qué áreas esto es aplicable, porque a veces no en todas las organizaciones, todas las áreas deben aplicar este requisito, hay que evaluarlo. Hay algunos requisitos que son transversales y hay otros que solamente implican algunas áreas. Y luego están los responsables, luego están el cumplimiento, luego está el indicador de porcentaje de cumplimiento y luego está la forma como se va a hacer evidenciar el cumplimiento mediante la gestión propiamente, ¿no? Documentaria, la gestión operativa, y así es como se lleva el control de requisito legal. Es muy importante que se mantenga este control porque
de alguna forma nos planifica también. Cuando tú no tienes una buena matriz legal o una buena gestión del requisito legal, podrías tú dejar de tener alguna partida para poder cumplir, y a veces el requisito legal te sobrepasa o sobrepasa a la organización, y eso pues incurre en alguna, digamos que, desafío para la continuidad del negocio inclusive, ¿no? ¿Qué pasa si comienzan a pedir cosas más específicas para algún almacén? O sea, o sale una norma donde diga todos los almacenes deberán tener, no sé, ventilación de tanta área o tal cosa, ¿no? Entonces, cuando un sector es mandatorio en alguna norma, esto inmediatamente se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar, ¿por qué? Porque puede incurrir en que yo necesite presupuesto para ese cumplimiento, ¿no? A veces se necesita presupuesto eh, mucho mayor del que yo había considerado, y eso pues definitivamente pone en algún problema o algún desafío a la organización. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los requisitos legales, y obviamente hay que estar muy atento de los nuevos requisitos que existen, de las nuevas casaciones también que existen a nivel legal, ¿no? Porque a veces no todo sale en la norma, hay cuestiones que pueden dar algo así como que existe el precedente, y este precedente hace que nosotros pongamos ojo, porque nosotros también igual cuando enviamos los boletines, que por cierto, obviamente todos están invitados a que puedan inscribirse para poder recibir estos boletines que nosotros enviamos todos los lunes. Normalmente enviamos estos boletines los lunes y lo desarrollamos con el área legal, revisando qué es lo más pertinente en relación, obviamente, a nuestros servicios, ¿no? Que son, puede ser medio ambiente, puede ser seguridad y salud en trabajo, podría ser seguridad de los procesos, en el caso de haber, y podría estar orientado a algún sector específico también, o alguna región específica también, ¿no? Porque a veces hay cosas que salen por regiones. O sea, nosotros tenemos que ver que no todo a veces se aplica a las mismas regiones. Hay de repente en Arequipa algunas normas que tienen que cumplir las organizaciones que se desarrollan en esa provincia, y no forzosamente son las mismas que tienen que cumplir en Lima o en otra provincia. Hay que tener en cuenta también que eso involucra una gestión de requisitos legales. ¿Ok? Ok. Muy bien. Si no hay interferencia, ¿no? Ya, a ver, me dice G. Morán, ¿cómo puedo evidenciar la revisión periódica de la política? Bueno, justamente dentro de la revisión por la dirección, ahí puedes agregar la línea de la política. Y ahí está dentro del acta de la revisión por la dirección, ya sea cómo lo manejes, porque hay varias formas de manejar la revisión. No hay nada, digamos que estricto. La forma como la dirección revisa o presenta, a veces lo hace mediante un acta, a veces mediante un documento, a veces mediante un PowerPoint, o de repente lo hace mediante algún documento, o lanza, a veces hemos visto que hay, por ejemplo, lanzamientos de lo que ha sido la revisión por la dirección, ¿no? O sea, la idea es que tengas la forma de evidenciarlo, no hay específicamente alguna que sea, digamos que la que indique la ley, no, se tiene que hacer básicamente, ¿no? Pero es como que medio un poco libre el tema de cómo lo realice la dirección, ¿no? Pero en la revisión por la dirección puedes evidenciarlo fácilmente, ¿no? Ahí sería fácil para hacerlo, ¿no? A ver, dice acá, buenos días. Con respecto a la política, ¿es correcto integrar en un mismo documento una política de gestión que junte compromisos SOMA y además mencione calidad, soborno, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos de corrupción? Lo que pasa es que con las políticas no hay correcto ni incorrecto. Es un poco, también es algo propio de la organización, ¿no? No va a haber un auditor que te diga, tu política no debe mezclar anticorrupción con calidad, y no puede ser mezclada a seguridad y salud, no puede ser, no tienen que ser políticas diferentes. O sea, eso ya depende de la organización. En el tema de política, como es el compromiso de la organización, es un compromiso
particular de mi organización, es lo que yo estoy diciendo como director, como más alto rango de la organización, yo me estoy comprometiendo a desarrollar mis actividades, considerando como valores esenciales o como principios esenciales tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿No? O sea, no puedo decir que es correcto o incorrecto en una política. En una política es algo bastante particular de la organización, ¿correcto? Ahora, obviamente, esa política tiene que ser revisada, que tiene que tener la participación, entonces verán la pertinencia dependiendo de la organización. Eso depende de la organización, ¿correcto? No forzosamente hay algo que pueda ser correcto o incorrecto. ¿Ok? En una auditoría Mintra, una no conformidad, en una auditoría Mintra me colocaron una no conformidad por no colocar la versión. Solo se puso el nombre y el código. Una no conformidad por no colocar la versión. Bueno, me parece un poco excesivo realmente, pero también es importante entender que cuando hablamos de la política, también hay algo que nos indica la norma y es esta, que debe estar fechada, ser concisa, redactada con claridad, firmada por el empleador y más alto representante, actualizada periódicamente. Entonces, quizás lo que se pudo colocar es un tema de criterio más de auditor, es actualizada periódicamente, tiene formas de demostrar, ¿no? O sea, si la política que yo le mostré es la misma y yo de repente la publicada no le coloqué la versión, podría haber evidenciado que dentro de la revisión por la dirección sí se establecen las diferentes revisiones que hay en la política, sino que como no hubo ningún cambio, pues entonces no se vio la necesidad de colocar una nueva versión para evitar confusiones. O sea, hay muchas cosas de cómo puedo yo evidenciarlo, ¿no? Ahora, también depende del criterio del auditor. Si el auditor consideró que era pertinente, personalmente yo considero que podía haber sido una observación. La versión es importante porque hay que saber dónde estamos y en qué versión vamos para poder evidenciar actualización, pero no es la única forma de evidenciar actualización. Una no conformidad es un cúmulo o una evidencia de varias cuestiones, ¿no? O sea, había que ver ahí también tu control documentario, ¿no? ¿Qué está fallando en el control documentario? Porque si tu control documentario dice versión, dice revisión, dice encabezado y te da una estructura, pues hay que cumplir el control documentario, pero algo es parte del sistema. Ok, luego están los objetivos de seguridad y salud en trabajo, porque ahora estamos hablando de auditorías en seguridad y salud en trabajo. Entonces, la revisión aquí de los objetivos de seguridad y salud en trabajo tiene que recoger justamente esto que nosotros ya hemos visto, que son los compromisos de la política, que son los requisitos legales que deben de aplicarse, que son el diagnóstico de línea base, que son básicamente la evaluación de riesgos que se desarrolla en la organización. Entonces, toda esa información se recoge para establecer objetivos. Ahora, el tema de los objetivos es algo que muchas veces no se, no se le da realmente el valor que tiene realmente el objetivo. A veces los objetivos que nos trazamos año tras año son los mismos. Los mismos objetivos tengo año tras año, no hay ningún cambio. Y está bien, no se supone que tenga que estar cambiando todo el tiempo, pero también tengo que comenzar a mirar que si yo ya me coloqué un objetivo y ya lo cumplí, o sea, definitivamente, salvo que sea algo legal que estés tratando de cumplir, aún así podrías aplicar a ir más allá, porque la idea del sistema de gestión, justamente uno de los principios, también es la mejora continua. Y cuando los objetivos nunca cambian y las metas nunca cambian y no se hace exactamente lo mismo que se hizo el año pasado, ¿no? Entonces, ¿dónde puedes aplicar tu mejora continua? ¿Dónde puedes demostrar? Parece un copy-pega del año pasado, todo parece un copy-pega, o sea, traslada todo tu programa
al 2024 y luego ahora lo vas a trasladar al 2025, sin haber analizado, sin haber revisado, sin haber visto si los objetivos han sido los adecuados, si los objetivos realmente han generado algún cambio o si de repente estos objetivos realmente son los que me van a llevar a tener mi sistema con mayor madurez, porque lo que queremos lograr es eso. Si mi sistema realmente está logrando que mi organización tenga una cultura, que ya se sienta que este sistema funciona y que todos lo han asumido, entonces termina siendo más de lo mismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos esperar que pasen cosas diferentes haciendo lo mismo. Eso es algo absurdo. O sea, si es que queremos que pasen, ay, no, es que en mi organización siempre todo el tiempo pasa lo mismo. Siempre las personas tenemos incidentes de manos, por ejemplo, siempre. ¿Y qué estás haciendo con respecto a eso? Si hay algún cambio que has hecho en tu sistema, hay algo que has revisado cómo está ese objetivo, has visto esa meta, has visto las acciones que te llevan, realmente las acciones que has considerado te llevan a cumplir esa meta, realmente te llevan, realmente el indicador es un indicador bueno, o sea, realmente es lo que tú necesitas para evitarlo. Entonces, si no revisamos nada, entonces, ¿cómo queremos que cambie nada? O sea, básicamente estás haciendo lo mismo que hiciste el año pasado y el anteaño pasado y no puedes encontrar pues realmente lo que necesitas finalmente para llegar al siguiente nivel y poder involucrar sobre todo a los trabajadores, a las personas, o involucrar sobre todo también a veces hasta del más alto rango, porque si la dirección no ha asumido el sistema como suyo, no vas a poder hacer nada. O sea, siempre cuando empezamos cualquier servicio, nosotros siempre, o sea, parte del proceso de QHC es que nuestros servicios siempre en empresa empiezan con la dirección. Porque entendemos que por ahí es, o sea, si tú no vas a asumir como director, como gerente, no vas a lograr que la dirección realmente asuma el sistema como me refiero, de la organización. Algunos lo asumen como una cosa adicional que tengo que hacer para poder cumplir con la ley y poder afrontar Sunafil, ¿no? Ese es mi criterio. Yo tengo todo para que Sunafil no me multe. Entonces, no esperes que haya ninguna madurez, no esperes que haya una cultura dentro de la organización, porque eso no se va a lograr así. Bajo el término de simplemente hago las cosas porque no quiero que me multen, probablemente puedas conseguir el estatus así como que lo mínimo necesario, pero no significa de que tú estás realmente adquiriendo ese sistema y vives el sistema. Cuando vives el sistema es distinto, porque cuando tú vives el sistema, cada cosa que se haga se hace pensando en el sistema. Cada actividad que yo realizo en mi organización, desde compras, desde almacén, no sé, desde el transporte, todo es parte del sistema. Pero a veces es como si el sistema lo tuvieran como una cosa adicional, ¿no? Que no conversa con la organización. La organización se maneja así y en el sistema es básicamente para que cumpla, ¿no? Para pasar las homologaciones o para pasar la fiscalización, nada más. Y ese sistema está destinado a morir. Ok, lo otro es el tema del comité paritario. Con el tema del comité paritario realmente hay tantas dudas y les vuelvo a indicar, como siempre les he dicho, dentro de cuando tocamos comité. El comité y la forma como se elige al comité y la gestión del comité, forma como se elige al comité RM245. Funciones del comité de S001. Ahí están las dos normas a las cuales tú tienes que regir. Ahora, más de eso, no hay. O sea, digamos que, bueno, obviamente sí hay normas, ¿no? La ley 29783 y su reglamento habla bien del comité. Pero a lo que me refiero es que quieren que haya particularidades. ¿Qué pasa si yo tengo tal cosa? ¿Qué pasa si tengo, no sé, no tengo parte de dirección? ¿Qué pasa si no tengo personal de confianza?
¿qué pasa si no tengo forma de tener el jurado de elecciones? O sea, la norma no te va a decir todo. La norma lo que te va a decir es básicamente un esquema de cómo puedes desarrollar algunos artículos que tienen que ser transversales y generales. No puede llegar al detalle, no puede investigar cada una de las organizaciones para saber cómo se mueve la organización o cómo está estructurada en función del personal. O sea, no puede llegar a ese detalle. Por eso siempre les recomiendo, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de forma de cómo la organización se articula en función del personal, ¿no? O sea, cómo se ha estructurado. Yo tengo que hacer como que una especie de proceso mío, de mi comité, cómo funciona para mí. Mi parte mandatoria, obviamente, es la parte legal, pero yo también tengo que aterrizar eso en mi realidad. Mi procedimiento para hacer el comité. ¿Qué pasa si, porque a veces preguntan, ¿qué pasa si uno de los miembros del comité renuncia y justo es el presidente? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que elegir al otro presidente, el suplente pasa a ser el presidente nuevamente. No, o sea, digamos que esas particularidades la norma no te las dice. La norma te dice simplemente de que cuando pasas del 50%, te quedas sin el 50% del comité, entonces pasas a una nueva elección. Es lo que te dice. Pero no te dice exactamente qué pasa si renuncia justo el secretario y qué pasa si no llega a ese detalle. Entonces, lo que tú puedes hacer es hacer un reglamento de tu comité, cómo vas a gestionar las ausencias, cómo vas a gestionar la renuncia, cómo va a funcionar tu comité o tu supervisor de seguridad, depende, en relación a tal cosa, cómo vas a elegir. La norma tampoco te dice que tengas que tener un supervisor de seguridad suplente. En algunos casos dice, no, que es importante elegir al suplente del supervisor de seguridad. ¿Dónde lo dice? O sea, sí, que tú lo hayas gestionado así, perfecto. Ponlo en papel, ponlo en algún documento, gestiónalo para que todas las personas sepan cómo se va a llevar a cabo, pero no es que la norma tenga que decirlo todo. Eso es importante. Ok, en el caso de la organización, esto es lo mismo que vimos antes en función de la organización, particularidades de la empresa, particularidades de cómo funciona la institución. Por ejemplo, quién va a ser responsable, cómo se va a organizar el sistema de gestión, quién va a ser el encargado de desarrollar el sistema de gestión, quién va a ser, cómo va a funcionar el comité, cómo va a funcionar el empleador, cuáles son las responsabilidades del empleador en función del sistema de gestión. Esas cuestiones tienen que estar muy claritas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final, cuando nadie se hace responsable, o de repente muchos se hace responsable, es como si nadie, ¿no? O sea, realmente aquí tiene que estar muy claro cuáles son cada una de las funciones que tiene las personas que forman parte del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, de la dirección, del comité, ¿no? Ahí deben estar muy claro las funciones. ¿Y dónde puede estar plasmado esto? Dentro del sistema de gestión, normalmente están plasmados dentro de tu plan, ¿correcto? Pero quizás también sean funciones dentro de lo que es el MOF de cada uno de los perfiles de puesto que tú tengas, ¿no? Entonces, es importante. Y en el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo también está la organización de tu sistema de gestión, ¿no? Ahí también lo puedes plasmar. Lo mismo pasa con el tema de los recursos, ¿no? ¿Quién define los recursos necesarios para que eso se dé, esas funciones se dé, o sea, las partidas necesarias para que esas funciones se lleven a cabo? Claro, porque para poder hacer las cosas también se requiere, o sea, por ejemplo, si yo soy parte del comité y necesito hacer mi labor de inspección, parte de mi función de comité, pues yo necesito de repente trasladarme a otra zona o trasladarme a otro lugar para hacer este tipo de funciones. Entonces yo necesito, obviamente, un recurso, ¿no? Entonces, en tiempo, en personal, en transporte, en todo eso. Tengo que haberlo mapeado antes, ¿no?
Entonces es muy importante tener claro quién se va a hacer cargo del sistema de gestión. Describir y documentar las responsabilidades, la autoridad, o sea, es importante. Porque una cosa es el revisor, otra cosa es el que elabora, otra cosa es el que autoriza o el que aprueba. Entonces, es muy importante que se defina correctamente cuáles van a ser estos recursos y que se tenga claro, ¿no?, en cada una de las instancias para que no haya ninguna duda. Con respecto a la matriz y per se dentro de lo que son las auditorías también, ¿no? O sea, la matriz y per se normalmente es el análisis de riesgo que tú desarrolles ahí, tiene que estar involucrada todas las áreas, o sea, los puestos dentro de las áreas. Bien, ¿correcto? Porque dentro de lo que es la norma, te pide que la matriz te cumpla al menos con 7 aspectos importantes, que ya lo hemos trabajado en anteriores webinars, ¿no? Pero aquí lo más resaltante es lo que tú puedas hacer con tu matriz. Cuando tú tienes un proceso, digamos, de auditoría, normalmente lo que hacemos nosotros es evaluamos la matriz en función de los puestos más críticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me puedo dar cuenta si la empresa realmente ha mapeado y ha priorizado real, ¿no? El real, cuáles son sus riesgos más críticos. Yo no me voy a ir a revisar, pues, el hiper de un puesto como, por ejemplo, la, 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 la asistente o la asistente administrativa, ¿no? O de repente la recepcionista. Probablemente tenga en algún punto cuestiones críticas del puesto, ¿no? Probablemente las tenga, ¿no? Pero a mí más me interesa el que va a subir altura, el que va a estar expuesto a un arco eléctrico, me interesa el que va a estar dentro de la excavación, el que va a manejar maquinaria pesada, me interesa esos puestos de trabajo. Ahora, hay empresas que también trabajamos, por ejemplo, con hoteles, ¿no? Y en los hoteles lo que más miramos es cocina. O sea, en una auditoría lo que más priorizo es la criticidad de la cocina, porque, y también el housekeeping también, en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es un tema ya más de trabajo pesado, ¿no? Que no lo crean, es bastante trabajo pesado. Cuando nos ha tocado analizar y per se a nivel de hoteles, es complicado el tema de las personas que hacen la limpieza. Es importante también esa parte, ¿no? Y obviamente cocina, que es el punto caliente, digamos, donde hay un poco mayor criticidad a nivel de corte, a nivel de exposición a superficies calientes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacen una auditoría, ustedes también priorizan, me imagino, en función de la criticidad, ¿correcto? Y lo que también normalmente nosotros vemos es, pásame el hiper, ¿no? De un puesto X, y nosotros tenemos que hacer toda la evidencia, ¿no?, de tu control. A mí lo que un poco más me sorprende es que cuando se piden los controles, la ejecución de los controles, muchos de estos controles no existen. O sea, o de repente son controles que no son controles que puedas tú medir, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, uno de los controles. Para evitar, por ejemplo, el tema de contactos o de repente atropellos o colisión, uno de los controles es sí, vaya mirando a su alrededor y vaya despacio. O sea, ¿dónde puede existir un control? ¿Qué significa vaya despacio? Ponle 20 kilómetros, ponle alguna medida, algo que puedas controlar. El despacio para mí no es igual que el despacio para ti. Entonces, realmente eso es algo muy subjetivo. Cuando hagan los controles tienen que existir de forma objetiva, no pueden existir de forma subjetiva. O sea, no es, y otro de los controles también que a veces se ha encontrado es, cuando esté encubierta, agárrese fuerte. Ok, ¿qué significa agárrese fuerte? Entonces, cuando nosotros elaboramos una matriz, nuestros controles tienen que ser bastante objetivos. Y también tengo que analizar también
probabilidad de que estos controles sean viables. Eso es algo que a veces no se hace. ¿Por qué? Porque hay la mala costumbre de hacer el hiper en una oficina cerrada con 4 paredes y no me voy al campo y no miro a nadie y no hablo con el trabajador y solamente hago un hiper pensando de que en mi cabeza lo que tengo. Y así no se puede lograr un buen hiper. El hiper conversa con el trabajador, que es el principal, al que yo le tengo que sacar toda la información, al que yo tengo que involucrarlo, porque él es el que más sabe del proceso, el que más sabe. Entonces, por eso es importante la participación. Y es más, la participación es parte legal. Parte legal es la participación tanto de los trabajadores como de sus representantes. Entonces, hay dos entes que participan dentro de esta evaluación. Y obviamente el hecho de que ustedes puedan evidenciar todos los controles que ustedes le hayan colocado. Si colocaste guante eléctrico, yo debo encontrar un registro de entrega de guantes dieléctricos y probablemente también pida un registro de inspección de guantes dieléctricos y probablemente también te pida el control de calidad de ese guante o básicamente las especificaciones. También te voy a pedir el proveedor, también te voy a pedir el estándar, también te voy a pedir el procedimiento de gestión de PPs, también te voy a pedir el procedimiento de disposición de residuo a nivel de PP, en el caso de que se requiera, ¿no? O que la auditoría lo requiera. También te voy a pedir cómo se ha trabajado la matriz de PPs o la gestión de PPs si los hubiera, ¿no? La difusión de este equipo dentro de las capacitaciones y así. O sea, voy pidiendo la información en función de lo que vaya encontrando, de lo que yo veo como crítico, porque con la experiencia del auditor, lo que se quiere es eso, que él pueda saber que de qué, dependiendo de la organización, cuál es el punto más caliente, cuál es el punto que requiere mayor mirada o mayor atención, básicamente, ¿no? Yo no voy a ir a ver cosas que sean que no van a sumar, porque la idea de la auditoría es que sume al sistema, ¿no? Que sume a la organización, ¿no? Algunas personas también me dicen, no me hagas la auditoría todavía, porque no estoy preparado. Pero si realmente la auditoría lo que te va a hacer es, no es una fiscalización. Una auditoría te va a mirar para que tú puedas encontrar esa brecha y puedas finalmente levantarla, que va a ser peor que entre una fiscalización donde ya no hay oportunidad y donde tengas mayores desafíos, ¿no? O sea, básicamente una auditoría es una oportunidad de mejora. Y algunos lo toman como que me van a mirar lo que hago mal, o no, todavía no, porque todavía no estoy preparado. Pero si la auditoría te va a ayudar, o sea, la auditoría definitivamente lo que quiere es ayudarte. O sea, si lo ven a veces como si fuera un examen donde yo tengo que sacar una nota. Y si no saco una nota buena, entonces estoy haciendo mal. Pero también por el otro lado, la nota tiene que ser lo más real posible para que tú puedas mejorar. Si la nota es simplemente en función de que vas a maquillar todas las cosas, no vas a poder aprender nada, ni vas a poder realmente conseguir las correcciones que las necesitas, ¿no? En el caso de que las necesitaras, ¿no? Pero también puede ser que esté muy bien controlado todo, ¿no? Como les dije, los 7 requisitos de la matriz per se también tienen que comenzar a revisar cada uno de estos requisitos para ver si hay incumplimiento en alguno de ellos. Entonces es muy importante que hayan considerado grupo sensible afectado, madre gestante, reubicación, en el caso de que haya un puesto donde no debería de haber determinadas personas con riesgo, también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, estas actividades son importantes considerar también el caso de la rutina, la no rutina y también las situaciones de emergencia que se pudieran presentar para ese puesto de trabajo. Y ese es también la información. Por eso digo, cuando nosotros hablamos de matriz y per se, la matriz y per se jala todo, o sea, jala toda la información. Cuando yo he visto que no has considerado
por ejemplo, las estadísticas. A ver, dentro de tu matriz IPER-C, demuestra cómo has considerado los informes estadísticos o el muestreo, o digamos, básicamente, de tu población a nivel de salud ocupacional. Porque para eso sirve también. Nuestros médicos, por ejemplo, trabajan de la mano con la supervisión, trabajan de la mano con las personas que van a elaborar la matriz. ¿Por qué? Porque su información sobre datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia médica son importantísimos. ¿Qué pasa si hay una población que está presentando problemas musculares o problemas de visión o problemas de exceso de peso? No sé. Entonces yo tengo que hacer mi matriz en función de lo que tengo como población. La información del médico no va a ser, bueno, tienes a tal persona con esta dolencia o tal persona, no, pero sí puedo tener un dato estadístico de que por áreas cómo está funcionando, cómo está dándose la salud ocupacional. Y por eso es justamente que el IPER lo recoge, porque si el IPER no lo necesitara, no lo recogiera, pero necesita saber esa información. Otra cosa importante es que también se solicita normalmente cómo conversó el monitoreo, el resultado del monitoreo con el IPER-C. Y hay veces en que yo veo IPER-C y no veo el monitoreo. Digo, y el monitoreo, por ejemplo, ¿cómo has considerado tú que hay requerimiento de orejeras o de doble protección? ¿Por qué has considerado doble protección? ¿En qué te has basado? ¿Es que hay alguna área, zona de ruido excesivo que sobrepasa 85 y tienes una jornada de 8 horas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué has considerado eso? ¿Basado en qué? No, es que me parece que ahí hace mucho ruido. No, o sea, eso es como que no puedes considerar cuestiones que sean, vuelvo a decirlo, aquí todo es objetivo, aquí todo es número. ¿Lo mediste? Entonces, considerando esa medición, es que tú tomaste acciones. Porque si no, en todo caso, estamos hablando de lo que te parece y no forzosamente es lo que es. Bueno, ya me quedé sin tiempo otra vez. Tercera parte. No, mentira. La identificación de la matriz, este es un ejemplo de la matriz per se. Como ya les dije, hay cuestiones que tienen que estar publicadas, que son exhibición de documentación como la política, como el IPER-C, el mapa de riesgo. En una auditoría es muy importante que estas estén publicadas. Ha habido mucha información relacionada, por ejemplo, a cómo lo publico. No me voy a poner unas sábanas inmensas en toda mi planta o en mi taller, no voy a poner pues todos los IPER-C ahí desdoblados. Ese es inviable, que por aquí me han dicho un montón de cosas, ¿no? No, que cómo lo puedo tener, que voy a tener solamente un código QR aquí para que todo el mundo con su celular pueda hacerse. Yo digo, las formas como tú lo difundas, como tú la documentación obligatoria, digamos que sea visible dentro del centro de trabajo, porque eso es lo que te pide la norma, que esa documentación sea visible en el centro de trabajo, queda un poco a ti, o sea, queda un poco a la organización, pero ojo, es muy importante que si es que vas a colocar alguna aplicación o un código QR o lo que sea, es porque en esa área realmente exista la posibilidad de que las personas puedan leerlo, ¿no? O sea, si va a ser así, si existe la posibilidad de que las personas puedan leerlo, yo te diría, ok, ¿no? Pero siempre evalúa cómo funciona tu realidad. O sea, si no tengo la posibilidad de que los trabajadores tengan internet en ese lugar, o que no tengo la posibilidad de que los trabajadores esté prohibido porque dentro de su puesto de trabajo es un peligro el celular, entonces, ¿qué hago poniendo códigos QR por toda la planta, no? O sea, ese es algo absurdo total, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso van a estar con el celular todo el rato así? No sé. Ahora, tampoco se te pide que te empapeles todo el lugar, ¿no? Probablemente, pero encuentra la forma como la comunicación de estos riesgos, porque realmente el hiper solo le sirve al trabajador. O sea, sinceramente, el hiper es para el trabajador, no es para el supervisor, es para el que hace el trabajo. Porque él, cuando llega a su trabajo, mira, ¿no? Evalúa, ve cuáles son los peligros que va a tener al momento de hacer su trabajo, cuál es la valoración de su riesgo y también revisa cuáles son sus controles para poder minimizar ese riesgo. O sea, es lo que para eso es
la necesidad de que esto sea visible, ¿no? Porque a veces el trabajador está tan inmerso en su trabajo que ni siquiera mira nada y de repente se olvidó cuáles son los controles y de repente necesita una recordación, un recordatorio de cómo se establecen esos controles o qué es lo que él debería de tener en cuenta, ¿no? Justamente para eso es. Ok, la planificación, otra de las preguntas, así rapidito, es que la planificación de la actividad preventiva son cosas que también me han preguntado. ¿Cómo hago un documento? O pásenme un formato, pueden pasarme un formato de la planificación de la actividad preventiva. La planificación de la actividad preventiva es todo el sistema. Todo lo que sea planificar dentro de lo que es el planificar es esa la actividad preventiva, propiamente. Entonces, si tú quieres poner todo esto dentro de un documento, ok, adelante, ¿no? Pero realmente la forma de cómo tú organizas tu sistema de gestión en la función de planificar, ¿no? Porque es el ciclo de PHBA, de planificación, todo lo que es considerado como parte de la planificación, es esa, la planificación de la actividad preventiva. Y bueno, el PAS ya sabemos que es el Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Ahora, con respecto al RIS, hace poco hemos tenido cartas inductivas en relación al Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿correcto? Ya esas cartas obviamente han tenido que ver con el número de trabajadores. Una cosa que nos pasó a nosotros es, por ejemplo, que nosotros estábamos a cargo de un sistema de gestión. Pero ¿qué pasa con ese sistema de gestión? O con estas gestiones en relación a recursos humanos, porque son ellos los que tienen, digamos, el conocimiento del número de trabajadores que existe en la organización. Entonces, nosotros siempre que hacemos el sistema de gestión solicitamos la planilla o digamos que la plana del T-registro donde se establecen a todos los trabajadores para tener una información. No necesitamos mayor dato, ¿no? Que básicamente ese. Pero ¿qué pasa? A veces de forma interna, nosotros no podemos tener el control de eso porque muchas veces nosotros no somos los responsables de estar ingresando a la SUNAT y ver el registro y ver el número de trabajadores y ver la planilla. Eso ya es una cuestión interna de la propia organización. Pero ¿qué es lo que había pasado? Esta empresa en 2 oportunidades, en 2 meses, había sobrepasado los 21 trabajadores, los 20 trabajadores. Había estado en 21 y en el otro mes había estado en 24. Información que no se nos había brindado, información que nosotros no tuvimos en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Le llegó una carta inductiva indicándole, mira, en el mes de marzo tenías 21 y en el mes de mayo tuviste 24. Entonces, debiste de haber tenido en estos meses un comité y por ende, debiste de haber tenido un reglamento. ¿Esas cosas pueden pasar? Sí. Entonces, la idea es que definitivamente después levantamos levantamos la carta, pero se tuvo que elegir el comité. Se tuvo que elegir el comité, se tuvo que trabajar con el reglamento y algo que siempre les recomiendo, si van a estar al límite, ponte. Si van a estar en 18, 19 y a veces yo sé que voy a llegar a estar dentro de los 20, podría estar 21, 22 o lo que sea, yo tengo que ya prever la gestión de esta elección del comité, para que en algún momento cuando dice, ay, pero mira, yo tenía 19 y luego el otro mes tenía 21, ¿cómo? Ahora tengo 21 y ahora cómo elijo el comité, ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque el comité sigue un proceso, que no sé qué, voy a estar incumpliendo un mes porque no tengo, o 2 meses porque no tengo comité. Pero las necesidades no pasan mágicamente, ¿no? O sea, básicamente si tú tienes una planificación, si tú ya sabes que va a llegar un proyecto, si tú ya sabes que hay alguna razón o probabilidad de que en este mes vayas a pasar, entonces da el aviso. Sé consecuente también en que tienes que elegir un comité. Si van a estar siempre al límite, no es que a veces estoy en 19, a veces estoy en 20, a veces estoy en 21, así estoy en 19 y entonces te estás exponiendo a justamente lo que le pasó, ¿no? Y obviamente también nosotros tomamos acción de que todos los meses necesitamos la planificación, la planilla del T-registro.
porque esas cosas internas cuando se maneja, pues nos dejan a veces en el aire, ¿no? Y no es la idea. Y ustedes también tienen que tener en cuenta eso. Entonces, en el caso de las cartas inductivas, de los reglamentos, es importante que estos se elaboren en participación de los trabajadores, así lo pide la norma, y tiene que ser aprobado por el comité. Esa es una de las razones por las cuales este reglamento ha tenido tanta relevancia, porque en muchos casos han pedido el reglamento. ¿Por qué? ¿Por qué han pedido el reglamento? Ojo, ¿por qué? Porque el comité debe aprobarlo. Esto significa que si tú me presentas un reglamento, obvio que va a estar aprobado por un comité. Entonces, si tú no tienes un comité, ¿quién va a aprobar tu reglamento? Eso también es importante. Lo mismo pasa con el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID. Ese plan debe estar aprobado por un comité. Por eso es que todo el mundo, muchas empresas tuvieron problemas para ese plan. Porque había que gestionar inmediatamente la elección del comité. Y obviamente eso tiene un tiempo. Eso debe cumplir un proceso. ¿Correcto? Ok. Otro de los documentos que debe dentro de una auditoría van a revisar es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un mapa que tiene las áreas, la estructura de tu organización a nivel de áreas, ¿correcto? Y lo que se hace aquí es una señalización del riesgo del entorno, del lugar, ¿no? O sea, a veces digo, o sea, el mapa cuando lo llenan de cosas, o sea, tengan en cuenta de que en el mapa lo que van a colocar es el riesgo locativo, es el riesgo del lugar, es el riesgo donde está ubicado. O sea, si hay una escalera, hay un riesgo de caída, ¿no? Si hay un tablero eléctrico, hay un riesgo de electrocución, básicamente, ¿no? Entonces hay un riesgo de contacto eléctrico, básicamente, que puede generar una electrocución. Entonces hay que tener en cuenta las zonas. A veces lo llenan tanto de cosas, y son más que todo riesgos producto de la función del trabajo y no del lugar de trabajo. El mapa de riesgos son los riesgos producto del lugar de trabajo, no de lo que se haga aquí, sino del lugar. ¿Correcto? Ok. Y el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que ya todos lo conocemos, que ya sabemos de qué se trata, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, y el programa estos tres programas que todas las empresas ya los tienen, que son el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa de capacitación y entrenamiento, el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ninguna duda espero que tengan con respecto a estos tres programas, que son los programas mínimos que te pide la norma. ¿Correcto? No sé si alguien tendrá alguna duda con respecto a los programas, porque ya hemos abarcado en un webinar anterior qué incluyen los programas, qué deben tener, cómo se evalúan, etc. El tema de la formación. Solamente he colocado mínimo 4 capacitaciones al año. Personalmente considero que es ustedes ya saben mi opinión con respecto a las 4 capacitaciones. Es súper limitante ese número y ese número no conversa con nada de la organización. Y basarme solamente en un número, que yo necesito 4 capacitaciones y con eso voy a tener entrenado a mi personal preparado, y estas personas van a poder realmente adquirir conocimientos, con darle estas 4 capacitaciones, para mí es completamente irreal. O sea, irreal total. Y peor aún, cuando nos dicen que quieren estas 4 capacitaciones en un día y que cada una que dure 1 hora, solamente por el mero cumplimiento, ahí ya me pintaste tu sistema de gestión y me pintaste tu organización de cuerpo entero, y no es la forma como se debe trabajar. Porque aquí estamos hablando de formación de personas que van a estar expuestas a un riesgo, y que solamente dándole 4 capacitaciones se cree que van a ya conocer todos los peligros de su puesto de trabajo y que van a estar preparadas, que van a poder trabajar con los controles y todo eso. Eso no va a pasar. O sea, realmente somos el único, creo, país en el mundo que pone el número de capacitaciones, porque en los demás las capacitaciones están en relación al puesto de trabajo y a la necesidad de entrenamiento que tenga el puesto de trabajo. Limitarlo y colocarlo ahí es un gran error. Es un gran error.
porque es algo como que ya, tengo las 4 capacitaciones, ya, ahí está. Cuando vengan a fiscalizarme, sí, acá están mis 4 capacitaciones. ¿No? A todos les dieron lo mismo, ergonomía para todos, ¿no? De repente, trabajo de oficina para todos, legislación para todos. O sea, realmente, o sea, tienes personas que trabajan en altura, otros que trabajan en trabajos en caliente, tienes personas que trabajan con arco eléctrico o con exposición a arco eléctrico, tienes personas que trabajan con materiales peligrosos, o de repente tienes personas que hacen transporte personal, o tienes personas, y a todos le van a dar todo. No aplica eso para nada, o sea, ahí no estamos analizando nada, y definitivamente si tú invertiste en hacer esas capacitaciones, ok, a mi criterio es plata al agua, porque realmente no vistes nada. Nosotros cuando pedimos o cuando hacemos formación, pedimos la malla, pedimos la necesidad formativa, pedimos el IPERC. Nos basamos en el IPERC y en el puesto de trabajo y en los riesgos del puesto de trabajo. Entonces, analizamos eso antes de mandarnos con alguna capacitación, porque realmente eso tenemos que evaluar la necesidad del puesto y también de la criticidad de los riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador. Y también el área donde va a ser ese trabajador, porque si el andamio, por ejemplo, va a estar construido en un lugar libre, no es igual que el andamio esté construido dentro de una esfera. Entonces, son los lugares también afectan y también tienen sus propios peligros inherentes del lugar. ¿No? O sea, propios del lugar. Entonces, no podemos hacerlo como que todo igualito, ¿no? Eso así no funciona. Los simulacros, los entrenamientos que tengan, a los miembros del comité también, cuando se les quiere dar capacitación a los miembros del comité, dale, pues, hace poco me pidieron una capacitación para el comité, ok, entonces sí, quiero que conozcan todas sus funciones del comité. Como tengo que capacitarlo y estoy obligada a capacitar al comité, pues dale todas sus funciones en 1 hora. O sea, ok, ¿realmente crees que el comité, con todas las funciones que tiene, creo que son, no sé, como 11, 12, creo, o más, creo, va a poder desarrollar todas sus funciones, va a conocer todas sus funciones en ese tiempo? Bueno, de repente las pueden leer, ¿no? Pero más allá de eso, no las va a entender. Importante la diferencia entre inducción, capacitación y entrenamiento. ¿Por qué es importante que establezcamos la diferencia? Porque la norma lo establece. O sea, la norma establece, la norma no dice capacitaciones, la norma dice inducción general y específica. También habla de capacitación y también habla de entrenamiento. Si la norma dijera capacitaciones o formación en general, pero no lo dice, hace la distribución, realmente detalla inducción, capacitación y entrenamiento, hace la diferencia. Entonces, no es que solamente tengamos en cuenta la formación en general, sino que hay un proceso de inducción, inducción general, inducción específica en el puesto de trabajo, obligatoria de norma, la capacitación, que básicamente es la generación de conocimiento dentro de lo que, y habilidades dentro de lo que hay la necesidad del trabajador, de ese puesto a nivel preventivo, de las condiciones que él va a encontrar y de los controles que tiene que adquirir, y un entrenamiento. El entrenamiento ya es más el desarrollo de esas competencias del trabajador que necesita bajo este método o esta forma de trabajar, y también sobre los peligros y las respuestas a la emergencia dentro de ese puesto de trabajo. Por eso es que los entrenamientos de trabajos en altura, nosotros le llamamos entrenamiento de trabajo en altura, que puede durar de 8 horas, 16, 24, dependiendo de lo que quieras lograr con ese trabajador y del puesto que vaya a tener, ¿no? Y eso es importante definir dentro de mis necesidades formativas. Ya me pasé bastante tiempo, aún me falta bastante información y no quisiera pues comenzar a leer como si fuera pues algo rápido, ¿no? Me gusta tomarme el tiempo de verlo. Entonces, ¿qué le parece si hay una tercera parte? Jimena, ayúdame por favor, porque hay varias preguntas. Sí, ingeniera, se ha quedado todavía a mitad. Creo que podríamos hacer Sí, una me tercera queda parte, ¿ah?
Sí, claro, es público que lo pide. se me pasó. Tercera parte, de acuerdo, dice que está de acuerdo Ángel. Ya, ok, si Ángel está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Tercera parte, para ver los planes de respuesta a emergencia. A ver, voy a leer algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo como mínimo podría durar a ver, si me lees, ¿cuánto tiempo como mínimo puede durar una capacitación? Creo que más, ¿qué me dice? Una Una capacitación. capacitación, difusión de cursos. ¿Existe un estándar que ¿Existe un regule el tiempo estándar que dedicado? regule el tiempo dedicado a la formación de los trabajadores? La respuesta es no. O sea, hay algunos estándares, digamos que a nivel de materiales peligrosos, por ejemplo, ahí hay como que niveles, ¿no? Si estamos hablando de NFPA 472, ¿no? Entonces, ahí hay como niveles que tú adquieres, ¿no? Para poder tener mayores competencias, ¿no? Pero en el caso de forzosamente de seguridad y salud en el trabajo, de los cursos, es un poco leer a tu personal, es un poco leer la realidad que tú tienes, ¿no? No todos los puestos tienen que ser entrenados de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa si yo meto a todos a ver ergonomía? Como muchas veces me han mostrado en las auditorías que hacemos, los planes de trabajo, los programas de formación, basados en 4 capacitaciones, y esas capacitaciones son completamente insuficientes, ¿no? O sea, un poco es leer tu organización y analizar tus necesidades formativas. No todos vas a capacitar de la misma forma. La secretaria probablemente no le interesa para nada saber sobre trabajos en altura, nunca se va a subir ni a una escalera. Entonces, la idea es que ella de repente sí necesita más ergonomía, más temas de trabajar al tema del estrés, a nivel ese tema que puede estar también en contacto con personas, ¿no? O sea, trabajar al momento de que tú analices ese puesto de trabajo y esa necesidad formativa es inherente del puesto. Entonces, que cuando yo analizo, digamos, que una necesidad, no puedo decir, con 2 horas es suficiente, ¿no? Salvo que yo, pues, no, pues sea, pues, no sé, mágicamente sepan, no puedo decirlo, tengo que analizar, tengo que primero leer al personal, leer cuál es mi realidad. Probablemente en una empresa que ya, es más, hace poco nos pasó, necesito que entrenes a mi personal. Ah, pero por si acaso, mi personal tiene todas las capacitaciones, ha llevado entrenamientos, se ha ido a Houston, se ha ido a tal lugar para hacer entrenamientos, así que si vas a formar a mi brigada, ya recuerda que tienen un nivel muy alto. Ahí, obviamente yo no puedo decir, oye, esta persona ya tiene clara, ya inclusive ha mandado a su gente al extranjero para entrenarse, o sea, ya esta planta ya la tiene súper clara y sabe las necesidades formativas de su personal. Entonces, si yo voy a hacer un entrenamiento o un reforzamiento a su brigada, bueno, pues le voy a ir a enseñar, miren las partes del extintor, aquí, acá, mire, acá para este tipo de fuego, ¿no? Entonces, no, porque, ¿qué? Me van a mandar a volar, ¿no? O sea, básicamente lo que aquí se tiene que leer es cómo estoy, ¿no? O sea, digamos, cómo es mi línea base. Es lo que yo haría. Haría una revisión de mi línea base de lo que hay en este momento en mi organización, en mis trabajadores, en mis puestos, y priorizaría los puestos, porque obviamente eso tiene un costo, y yo lo entiendo perfectamente, pero priorizaría los puestos que tienen mayor criticidad a nivel de exposición. Si hay algunos puestos, porque hay algunos puestos que tienen mayor criticidad, obviamente, el IPRC mapea muy bien y tú haces un filtro y priorizas los niveles de riesgo más altos y empiezas por ahí y dices, bueno, voy a enfocarme en esto, porque realmente el recurso tiene que estar enfocado, no hay plata para todo. Enfócate en el IPRC. El IPRC te puede ayudar a poder priorizar tu presupuesto. Y el presupuesto formativo, que a veces es el más costoso, ¿no? Tiene que estar muy bien dirigido. Cuando no lo diriges bien, estás perdiendo plata. O sea, básicamente, y esa dirección tiene que estar a partir de analizar los puestos, analizar tu realidad, mirar tu línea base y decir, en necesidades formativas, esta área necesita más refuerzo, porque esta área operativa o esta zona o esta sede, en esta sede, por ejemplo, tengo un almacén.
Y en este almacén utilizan Manlif, utilizan montacargas, utilizan otro tipo de dispositivos que de repente no las tengo yo en la sede administrativa, donde solamente tengo personal administrativo. Entonces, ¿dónde voy a poner mi recurso? Pues en la parte del almacén, donde están los riesgos, donde la persona se te puede accidentar, donde hay mayor probabilidad ahí. Entonces, eso es un poco, ¿no? Duraciones, yo no voy a dar ninguna duración. Porque salvo en el tema minero, pero ojo, en el tema minero te indica para las empresas que trabajan como contratistas, subcontratistas para el sector minero, la matriz minera del anexo 6, ahí te mapea los 20 cursos que tiene una matriz, pero también hay otros artículos donde te dice cuáles son los cursos formativos que debería tener también adicionales a eso. Y obviamente no puedes quedarte solamente con eso ahí, salvo que esta parte se hace mención de la duración de los cursos, que son entre 3, 4 horas, creo que también hay cursos de 2 horas dentro del 6, del anexo 6, pero igual es una cuestión de analizar la necesidad y poner el tiempo y la duración que se requiera. Normalmente yo no doy ninguna duración sin antes no haber analizado un poco más tu realidad, ¿no? Que se haya analizado un poquito más qué es lo que hay y cuál es la necesidad formativa. Porque no a todos los puedes formar de la misma forma. Hay personas que ya tienen mucha experiencia, como les digo en este caso, y hay empresas que todavía no tienen esa experiencia, pero quieren adquirirlo. Entonces, las realidades son muy importantes de leerlas, ¿no? Ok, ya me pasé. No hay tiempo de entrenamiento personal que solicita la ley. No hay nada sobre eso. Por supuesto. ¿Es recomendable ofrecer capacitación continua e intensiva? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia en términos de duración? Vuelvo a indicar, no hay ninguna diferencia en nivel de términos de formación. O sea, los entrenamientos, obviamente, entrenar en trabajos en altura, 8 horas, 16, 24, depende de la necesidad. El capataz, ¿qué cosa es el puesto? El capataz, el que supervisa el trabajo en altura, el que se va a subir a altura, son diferentes puestos, diferentes necesidades. El que va a aprobar el andamio, ¿quién es? O sea, ¿cuál es el puesto? Entonces, es importante también entender eso para que yo pueda tener una capacitación que finalmente me lleve me lleve a ser parte de un control. Que lo que yo quiero es que mi capacitación se vuelva parte de mi control, porque ustedes lo ponen dentro del control administrativo, probablemente, ¿no? La formación está dentro del control administrativo. Pero si yo soy, por ejemplo, riesgo eléctrico, ok, este curso de NFPA 70E, ¿cuánto duró? 2 horas. O sea, que en 2 horas vas a hacer NFPA 70E. Probablemente le hayas hablado un poco del riesgo eléctrico, de las cuestiones así más sencillitas, ¿no? Pero nadie va a aprender ahí sobre toda la norma, ¿no? O sea, hay que ser consecuentes y también hay que tener mucho cuidado cuando nosotros adquirimos programas de formación o sin tener en cuenta esto, ¿no? Chicos, ya me pasé, así que voy a hacer una tercera parte el próximo viernes, por favor, ayúdenme ya para no pasarme. Y sí me gusta que me pregunten todo lo que quieran. Jimé, no sé si me puedes escribir las preguntas, porque hay algunas que no logro leer completamente. Dice acá, por favor, sobre la reunión mensual obligatoria del comité, la asistencia de los miembros suplentes. No es obligatoria, no, es más, los miembros suplentes no tienen nada que hacer en las reuniones de comité. Los miembros suplentes solamente se les incluye cuando ya pasan a ser miembros, o sea, si son suplentes, ¿qué podrían estar haciendo en la reunión ahí? Cuando determinan su participación, lo puedes incluir, por ejemplo, en los programas formativos. Mucho he visto que cuando dictamos cursos al comité también están los suplentes. Eso es bueno, es una buena práctica. Es una buena práctica de que ya el comité esté conociendo cuáles son sus funciones para que en el caso de que ya pase por alguna razón se vaque, o sea, este puesto de este miembro del comité, la persona entre ya con los conocimientos, ¿no? Pero que haya una obligación de tenerlo dentro de las reuniones, no. O sea, lo que pasa es que también en las reuniones del comité hay un tema importante. Ya me estoy pasando un montón, ya lo sé. Pero es importante.
no hay que meter a todo el mundo en las reuniones del comité. A veces yo veo las reuniones del comité y fulano, mengano, también vino esto, también vino el otro. No es así, no es una fiesta. O sea, las reuniones del comité se sumen con bastante seriedad. Las únicas personas que tienen que estar ahí son los miembros del comité. Paritario, parte trabajadora, parte empleadora. Y si ellos tienen una necesidad, de que haya una especialista para que, por ejemplo, pueden mandar a llamar al doctor, pueden mandar a llamar a un especialista porque están haciendo una investigación de un accidente, por ejemplo, o materiales peligrosos. Entonces traen un especialista en hazmat o en el producto químico que haya sido manipulado. Entonces, ellos pueden llamar a estos especialistas, pero yo no sé por qué a veces se convierte esto en un montón. ¿Y qué hace a esta persona acá? ¿Para qué fue llamada? No, que también fue tal fulanito. No, que también vino la visita del no sé qué, del extranjero y quería estar dentro de la reunión del comité. O sea, hay que darle la seriedad a la función del comité. El comité es un ente independiente que tiene que tener, obviamente, la libertad de poder tomarse las decisiones en sesión, ¿no? Y las sesiones tienen que tomarse con la seriedad. Entonces, si esa sesión no hay una necesidad de contar con todos ahí, entonces, ¿para qué están allí? O sea, no hay que tampoco llenar al comité de un montón de personas cuando no son las personas que finalmente van a decidir, porque los únicos que tienen voto ahí son los miembros del comité. Todos los demás son observadores, son invitados, son especialistas que tienen que tener una razón de ser, también de estar allí. Tienen que tener alguna razón para estar allí, ¿no? Eso es importante que lo recuerden. Chicos, muchísimas gracias por quedarse, muchísimas gracias por esperarme y por aceptar que haya una tercera parte, porque todavía me falta bastante información. Gracias a todos.